Muy bien, buenas tardes o buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren pues lo mejor posible. Vamos a dar comienzo pues a esta última clase. Ya es la última clase en línea que vamos a tener. Y pues espero que las clases en línea que tuvimos oportunidad de compartir pues hayan sido de provecho, que ustedes hayan aprovechado un poquito con esta circunstancia, en esta modalidad un poco diferente, pero pues tratando de recuperar un poco el tiempo y tratando de sentirnos un poco mejor, una convivencia un poquito diferente, pero de alguna forma estamos todavía compartiendo estos momentos y pues vamos a dar inicio a esta clase. En estos momentos estoy compartiendo mi guión. La bienvenida, como siempre. El material de la clase es el material que hemos estado utilizando hasta ahora, que es su cuaderno donde han hecho sus actividades, una calculadora, bolígrafo, lápiz, etcétera, lo necesario para estar haciendo los trabajos. El propósito del tema, que es el que vamos a explicar un poquito más adelante, vamos a ver un pequeño mapa mental a través del cual vamos a explicar algunos de los elementos principales de este tema. Vamos a hacer los ejercicios de la práctica del conocimiento, la práctica número 6. Algunos que todavía no han enviado sus actividades, recuerden que el último tema es el 6 y la fecha como límite para entrega de sus trabajos es el 29 de mayo. Finalmente vamos a ver las conclusiones y les voy a pedir que se registren en el formulario de asistencia. Vamos a continuar. Esa es la bienvenida. El material del que ya les había comentado, su cuaderno de trabajo, bolígrafo, calculadora científica, portafolio de prácticas, que es de donde vamos a extraer los enunciados, y la antología del curso, que viene siendo como nuestro libro de texto, que es en el cual nos hemos apoyado para hacer tanto la lectura como el mapa, la relatoría y la solución de los problemas. Prácticamente todo viene ahí. El tema 6 se llama corriente eléctrica y el propósito de ver este tema es explicar la transferencia de energía en los circuitos, solucionar algunos problemas relacionados con la corriente, la diferencia de potencial y la resistencia. Dibujar circuitos eléctricos sencillos, vamos a ver cómo se dibujan y de qué manera podemos darnos cuenta cómo funcionan. Solucionar problemas relacionados con el uso de la energía eléctrica. Ese es el propósito general. Vamos a ir a la siguiente. A través de este mapa mental voy a tratar de explicar cuál es el contexto en el cual vamos a trabajar la corriente eléctrica y cuáles son los ejercicios que se derivan de este conocimiento. La energía eléctrica es prácticamente nuestro concepto fundamental y la energía eléctrica pues la utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Cada vez que nosotros conectamos algo a la red eléctrica, estamos utilizando esa energía eléctrica. La ventaja de esta energía eléctrica es que puede transportarse eficientemente, es decir, casi no tiene pérdida en el trayecto, en el transporte, y se puede llegar a grandes distancias, hasta los poblados más apartados de la República Mexicana tienen energía eléctrica. Esta energía eléctrica tiene sus fuentes de varios lugares o de varias formas. Entonces, esta energía eléctrica podemos ver sus fuentes, cuáles pueden ser. La energía química puede dar origen a la energía eléctrica. De hecho, las pilas que nosotros utilizamos
generan esa energía eléctrica que aprovechamos en el celular, en las linternas, etc. La energía solar, que es la que provee de energía a todo el planeta, también la podemos utilizar a través de los paneles solares. Esos paneles solares tienen una sustancia con unos electrones que pueden viajar o que pueden transportarse de un lugar a otro. Así que cuando pega la luz del sol a esos paneles solares, lo que generan es energía eléctrica. Por eso se utilizan así. También otra de las fuentes importantes es la energía eólica, que es el viento, que hace girar unas enormes aspas a través de las cuales las turbinas generan esa energía que a nosotros nos llega. Otra de las energías que es una energía limpia es la energía nuclear. La energía nuclear produce calor. Esos elementos radioactivos producen mucho calor cuando se juntan. Entonces ponen a calentar enormes recipientes de agua y con ese calor se genera vapor. Ese vapor lo que hace es mover las turbinas y al mover las turbinas se genera la energía eléctrica. Y la otra que es la hidrodinámica. Esa nosotros la podemos ver en las presas hidroeléctricas, donde la caída del agua hace que se muevan las turbinas y al girar, como si fuera una aspa de una hélice, genera también la energía eléctrica. Entonces, todas esas son fuentes de energía eléctrica. La solar, la eólica, la nuclear, la hidrodinámica, todas generan energía eléctrica. Pero además esa energía eléctrica se puede transformar en otras formas de energía. Vamos a ver en cuáles, por ejemplo, el sonido. Cuando nosotros escuchamos a través de los audífonos o de una bocina, la energía eléctrica ya se convirtió en sonido, que es lo que nosotros escuchamos. Si nosotros llegamos y conectamos un foco al lugar donde lleguemos, a nuestro cuarto, a la sala, al comedor, y colocamos un foco y encendemos el switch, estamos convirtiendo esa energía eléctrica en energía luminosa. Y cuando nosotros conectamos una plancha a la red eléctrica, estamos convirtiendo la energía eléctrica en energía térmica, o sea, en calor. Las tenazas, algunos calentadores de agua, etcétera, utilizan esa energía eléctrica y la convierten en energía térmica. Por eso podemos calentar alimentos, etcétera. Dentro de la energía eléctrica, al estar fluyendo las cargas eléctricas, producen lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. ¿Qué es esa corriente eléctrica? Pues son las cargas que se mueven. Cada vez que se mueve una carga, genera una corriente. Y esa corriente necesita un circuito cerrado. El circuito es un círculo, es un anillo en el cual están transportándose las cargas. Cuando nosotros estamos utilizando la red eléctrica, estamos utilizando la red como si fuera un círculo cerrado. Y por eso funciona. En nuestra casa sucede lo mismo. Cada vez que nosotros encendemos el switch, estamos cerrando un circuito, de tal manera que los electrones que salen de un lado regresen al otro. Y esto siempre sucede mientras hay una diferencia de potencial. La diferencia de potencial es lo que nosotros vemos como voltaje. Cuando tomamos una pila, unas pilas de las que nosotros utilizamos por ejemplo, para las lámparas, para las linternas, ahí se aparece el voltaje. Nosotros podemos leer ahí 1.5 volts, 3 volts, 9 volts, etc. Eso es una pila. Y cuando tenemos un conjunto de pilas, conformamos lo que se llama una batería. Dentro de lo que nosotros vemos como batería hay varias pilitas pequeñas adentro. Una pila es lo que alguien inventó hace mucho tiempo como un elemento básico y a partir de la suma de esas pilas obtenemos las baterías. Y eso lo que provocan es una corriente. Cada vez que nosotros conectamos una batería a nuestro dispositivo, lo que hacemos es cerrar el circuito cuando encendemos el switch y hacer que las cargas viajen de un lugar a otro. Eso es lo que sucede. Hablando de la corriente eléctrica, también hay otro elemento importante que es la rapidez de transferencia. Es decir, qué tan rápido pasa la corriente ahí. Eso se llama potencia. Imagínense ustedes que van subiendo una montaña y al estar subiendo, pues hay cierta resistencia porque necesitamos subir la mochila y todo eso.
Bueno, si nosotros tenemos mucha energía, podemos subirla rápido. Un cerro, una montaña pequeña, podemos subirla rápido. Entonces, esa energía por unidad de tiempo se le llama potencia. Hablando de energía eléctrica, los coulombs, que son las cargas por segundo, nos indican la potencia de ese aparato. Por ejemplo, muchas veces hemos visto focos de 40 watts, de 60 watts, de 100 watts. Por ejemplo, las planchas necesitan cierta potencia para poder trabajar o necesitan cierta energía para poder trabajar. Ese es básicamente los elementos que nosotros podemos identificar para saber si un dispositivo pues puede funcionar cuando lo conectamos o no. Hay aparatos que necesitan muchísima potencia para poder trabajar y al conectarlos a la red eléctrica pues no funcionan porque necesitan una gran potencia. La unidad de corriente, que es la que circula por los cables, se llama amperio o ampere. Ese amperio lo que nos dice es cuántos coulombs por segundo están viajando por el cable. Y además está asociada con una fórmula. Esa fórmula indica que la potencia la podemos calcular al multiplicar el voltaje, que es la diferencia de potencial, por la corriente, que es la I, que esa anda por acá. Entonces la corriente se identifica con la letra I, el voltaje con la letra V y la potencia con la letra P. Esa potencia, como habíamos visto, es una cantidad de carga por segundo y nosotros la conocemos como watts, es decir, hay una W que identifica la potencia. Entonces, esa potencia aparece aquí, que son los vatios. En nuestra ontología aparece como vatios, pero nosotros lo conocemos como watts. Es prácticamente lo mismo. Entonces, esos son los elementos fundamentales que nosotros desprendemos de este tema, que es la corriente eléctrica. La energía eléctrica, que es la que corre por los cables de luz de la comisión, pues lo que hacen es generar corriente eléctrica, que es la que llega a nuestros hogares. Cuando hay un exceso de corriente eléctrica, pues muchos aparatos se funden. ¿Por qué? Porque es demasiada la potencia que está transmitiéndose por los cables. Y entonces nosotros utilizamos los fusibles. Esos fusibles dicen en la cajita, ahí donde ustedes pueden ver la cajita de los fusibles, que esos fusibles aguantan tantos amperes de corriente. Y eso es una protección para nuestros aparatos. Si llega una corriente muy alta, lo que hace el fusible es quemarse. Y al quemarse, el circuito se abre. Y cuando está abierto no pasa la corriente. Esa es la protección que tienen los fusibles. Entonces, hasta este momento tenemos todos esos elementos alrededor de la energía eléctrica y alrededor de la corriente eléctrica. Hay muchas formas de conseguir energía eléctrica y hay otras formas de transformar esa energía eléctrica. Muy bien. A partir de aquí vamos a continuar y vamos a ver algunos conceptos fundamentales. Algunos ya los conocemos, otros van a ser nuevos. La diferencia de potencial, que nosotros conocemos como voltaje, es uno de los conceptos fundamentales. La corriente, que nosotros sabemos que se genera al paso de las cargas por segundo. La potencia, que es qué tan rápido se mueven las cargas en ese cable. El circuito eléctrico, que es algo que vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona, cuáles son sus elementos, qué pasa cuando tenemos un circuito eléctrico. La corriente eléctrica, que es lo que habíamos visto, que es el paso de los electrones sobre un conductor. La batería, que es nuestra bomba. Esa batería es la que mantiene la diferencia de potencial. El generador es el que nos permite obtener energía eléctrica a partir de la energía cinética. Imagínense ustedes una presa. En la presa hay una parte superior donde está el agua y que se deja caer. Al dejarse caer, esa energía potencial que tiene el agua hasta arriba se convierte en energía cinética. Y al mover la turbina, esa energía cinética a través del generador se convierte en electricidad. Tenemos el motor. Al motor lo conectamos, por ejemplo, para cortar césped, para cortarnos el pelo. Lo que hacemos es conectar ese motor a la red eléctrica o a la energía eléctrica y entonces convierte energía eléctrica en energía cinética. Esa energía cinética, que es una energía,
por el movimiento. Entonces podemos convertir energía cinética a través del motor, cuando nosotros conectamos algo ahí. Esos son los conceptos fundamentales que vamos a ver. Vamos hacia la siguiente. Y aquí hay un concepto y conceptos y fórmulas que son muy importantes y que básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy. El concepto importante es la potencia y está relacionada precisamente con la corriente, que es la I, y con el voltaje, que es la V. La potencia, como habíamos visto, es la rapidez de flujo de carga por unidad de tiempo, que nosotros le llamamos watt. Se mide en vatios o watts, nosotros lo conocemos como watts, y es la unidad de energía, que son los julios o joules sobre segundo. Entonces, entre más joules o julios tengamos, quiere decir que hay una mayor energía que pasa por segundo, y esa es la potencia. El otro concepto importante es la corriente, que se asocia con la letra I y latina. Se mide en amperios, y esos amperios son los coulomb sobre segundo. El otro concepto importante es el voltaje, al que nosotros muchas veces ya estamos acostumbrados, o diferencia de potencial, y se mide en volts, que son joule sobre coulomb, es decir, energía sobre unidad de carga. Julios sobre coulomb. Esas son las fórmulas asociadas a esos conceptos, que es precisamente lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver a través de un simulador cómo es que nosotros podemos construir un circuito, cuáles son sus elementos principales y cómo funciona. Tenemos esta pantallita desde donde nos va a permitir construir ese circuito. ¿Qué necesitamos para hacer un circuito eléctrico? Bueno, pues necesitamos un cable. Ese cablecito nos va a permitir que los electrones viajen por ese conductor. Es un cable conductor. Esta ampolleta que aparece aquí no es otra cosa más que un foquito. Y vamos a conectar algunos elementos que nos permiten que ese foquito funcione a través de ciertos dispositivos. Entonces, todo esto que estoy colocando aquí es un conductor. Y ese conductor lo único que va a hacer es conducir los electrones que vamos a hacer que se muevan. ¿Qué necesitamos para que se muevan? Necesitamos una bomba, que es una batería, que es la que nos permite mantener la diferencia de potencial o el voltaje dentro del circuito. Esa batería debe de estar conectada a todos los dispositivos dentro del circuito, o sea, dentro del círculo o dentro del lazo cerrado que nosotros vamos a construir. Ese circuito necesita apagarse y encenderse. Entonces vamos a utilizar un interruptor. Aquí tenemos el interruptor y vamos a continuar colocando el cablecito para que nosotros podamos terminar con ese circuito. Entonces ya tenemos los elementos fundamentales. Un conductor, un foquito, una batería y un interruptor. Cuando nosotros cerramos ese interruptor, lo que estamos haciendo es que la batería, a través de la diferencia de potencial, va a hacer que los electrones empiecen a moverse, porque van a viajar de un potencial mayor a un potencial menor. Por eso hay ese movimiento de electrones. Si nosotros cambiamos el voltaje, vamos a ver que el voltaje, al aumentarse, va a aumentar el brillo de la lamparita. Y eso lo podemos ver cuando nosotros conectamos una batería más grande a los foquitos. Entonces iluminan más. ¿Por qué? Porque el paso de los electrones hacen que se caliente más el filamento y entonces emite más luz. Entonces todo esto que nosotros estamos viendo es un circuito eléctrico y así funciona. Si nosotros abrimos el circuito, deja de funcionar, es decir, circuito abierto significa que no está conectado a la batería todos sus elementos. No hay corriente, no pasa la corriente. Si nosotros lo conectamos nuevamente, vamos a ver que hay una circulación de cargas. Esa circulación de cargas es lo que nosotros le llamamos la corriente eléctrica.
Entonces, básicamente nosotros ya tenemos estos elementos, vemos que hay un foco, que es la que ofrece una resistencia al paso de los electrones, y al ofrecer esa resistencia en el alambrito, se calienta. Al calentarse mucho, emite luz. De hecho, todos los cables, si ustedes, por ejemplo, han tocado los cables después de que se ha planchado, ese cable está caliente, porque siempre hay un desgaste en la circulación de las cargas. La pila se descarga, no es una pila de duración infinita. Hay pilas que duran mucho tiempo encendidas o que están funcionando durante mucho tiempo, pero a final de cuentas no son infinitas, en algún momento se termina. Así que esa batería, esa pila, a través de la diferencia de potencial, hace que las cargas se muevan. Cuando se descarga la pila, significa que la diferencia de potencial ya es cero, ya no hay diferencia, es decir, no hay manera de que haya circulación de las cargas, porque no hay diferencia entre un polo y otro, así que ya no se mueve. Así es como funciona el circuito. Entonces, vamos a regresar a nuestra pizarra y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la práctica del conocimiento número 6, que es la que nos toca ver, y vamos a resolver tanto las preguntas de teoría como los problemas. Vamos a resolverlo con los elementos que ya tenemos. Recuerden ustedes que los únicos elementos que nos van a servir para poder resolver esos problemas es el concepto de potencia con la fórmula asociada. Necesitamos saber identificar la corriente, que son los coulombs sobre segundo, en la corriente en un circuito, y el voltaje, que es la diferencia de potencial, que es la que permite que los electrones o las cargas pasen de un lado para otro. Entonces vamos a ver nuestro portafolio de prácticas y vamos a resolver luego nuestros problemas. Pues vamos a irnos a la práctica. Voy a compartir aquí la práctica número 6. Esta es la práctica número 6, ustedes ya la conocen. Quienes no han podido hacer los problemas, podemos hacerlo en esta ocasión. Entonces vamos a mover un poquito a para acá. Tenemos las preguntas de teoría, que son a partir de la pregunta 1 hasta la número 10. Entonces, esas preguntas ya las tenemos por acá. Y ya están contestadas. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, puesto que ya vimos a través del mapa conceptual cuáles son los elementos, los conceptos y las descripciones que nos ayudan a contestar. La primera dice, ¿qué es una corriente eléctrica? Ya vimos que la corriente eléctrica es una circulación de partículas cargadas. Generalmente los que se mueven pues son los electrones, los que pasan de un lado para otro. Aunque nosotros decimos que pasan del positivo al negativo, realmente pasan del negativo hacia el positivo. Pero por una convención, siempre suponemos que pasan del positivo al negativo. Y así generalmente se utiliza en los dispositivos. El número 2, la pregunta es, ¿qué permite que las corrientes fluyan de un punto a otro? Lo que permite que fluya es precisamente la diferencia de potencial de un punto a otro. Cuando una pila está descargada, no hay diferencia de potencial o su voltaje es igual a cero. Es como en un lago. En el lago no hay corrientes, está todo muy tranquilo porque la diferencia de alturas en el agua es la misma para todos. Entonces, a ese nivel de la superficie, pues todos tienen la misma altura. No hay una parte más arriba, como si fuera una fuente, ni otra parte más abajo, como si fuera un hoyo. Entonces, como todo en la superficie tiene la misma altura, la diferencia de potencial es cero, no hay corriente. En cambio, en una cascada, nosotros vemos que hay un punto más alto y otro punto más bajo. Esa diferencia de alturas es la diferencia de potencial en una carga, en una pila, en una batería. Entonces, esa es la número 2. En la número 3, dice, ¿cuándo se detiene el flujo de corriente? ¿Cuándo ya no hay el paso de cargas? Pues cuando la diferencia de potencial entre dos puntos es cero. Entonces, en ese momento se detiene el flujo de corriente. Cuando se descarga nuestra pila del celular, cuando se descarga la pila de nuestra lámpara,
etc. Esa descarga, esa falta de carga, de diferencia de potencial, pues hace que el flujo se detenga. Y entonces se apaga el foquito, porque ya no hay nada que lo atraviese, ninguna carga atraviesa el filamento, ya no hay energía. En la número 4, dice que es una batería. La batería ya sabemos que es un conjunto de pilas. El término pila se acuñó desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Volta, donde precisamente el nombre pila a lo que hacía referencia era un dispositivo químico que generaba una pequeña corriente, un voltaje muy pequeño. Y a medida que se fue industrializando esa pila, pues fueron sumándose los elementos de tal manera que el conjunto ahora le llamamos batería. En el número 5 se menciona 3 fuentes de energía eléctrica. Bueno, ya habíamos visto varias, yo las pongo aquí por si alguno con 3 que haya puesto está bien. La química es una fuente de energía eléctrica, se puede convertir a energía eléctrica. La solar, la eólica, que es el viento, la nuclear, que es a partir de elementos radioactivos, y la hidrodinámica. La hidrodinámica, que es la que se aprovecha a través de la energía potencial en las hidroeléctricas. Vamos a continuar con la siguiente. En la número 6 pregunta, ¿qué es un circuito eléctrico y cuáles son sus elementos? Ya construimos uno, de hecho muy sencillo, pero ese es un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos pueden ser muy complejos, por ejemplo, los que están adentro de los celulares son sumamente complejos y además tienen un elemento de reducción, o sea, ni siquiera los podemos ver. Pero básicamente todos van a tener una bomba de carga que es una batería. Cuando nosotros conectamos nuestro celular a la batería, en ese momento le damos energía a todos los elementos que están ahí conectados y así funciona. Una línea de conducción, que son los cables, un interruptor, que es el que enciende y apaga y el que permite la transferencia de un lugar a otro de esas cargas, y todos los dispositivos conectados. En nuestra casa, los dispositivos conectados, pues están la televisión, el radio, la lavadora, la licuadora, todos esos dispositivos que nosotros podemos conectar a la red eléctrica son parte del circuito eléctrico. En la número 7, ¿cuál es la función del generador en una hidroeléctrica? Bueno, cuando cae el agua de la parte superior hasta la parte de abajo, el generador lo que hace es convertir esa energía cinética, que es la caída del agua, a energía eléctrica. Es decir, establece el flujo de partículas cargadas, convirtiendo la energía cinética es la energía de movimiento que habíamos visto antes, en eléctrica. Entonces, ahí hay una generación. Por eso se le llama generador en una hidroeléctrica. Entonces, se establece el flujo de partículas cargadas. En la número 8, menciona 3 tipos de energía en que se puede convertir la energía eléctrica. Ya sabemos que también la energía eléctrica se convierte o se puede convertir en otras. Por ejemplo, en energía cinética. Es decir, si nosotros conectamos un motor, ese motor gira y hay movimiento. Por eso se convierte la energía eléctrica en energía cinética a través de un motor. En energía luminosa, si conectamos un foco, esa energía eléctrica ahora se convierte en luz. Y en energía térmica también se puede convertir si ustedes colocan un calentador eléctrico, si colocan un dispositivo de calor, una plancha, unas tenazas, etc., convierten esa energía eléctrica a energía térmica. Eso es otra de las formas en las que se puede aprovechar. Número 9. Investiga qué dispositivo convierte impulsos eléctricos en sonido. De hecho, no necesitamos investigar mucho. Ya con pensar un poquito sobre los dispositivos que nosotros utilizamos, nos damos cuenta y podemos descubrir que sí lo sabemos. Por ejemplo, una bocina o unos audífonos convierten esos impulsos eléctricos que salen de nuestro aparato de sonido en impulsos eléctricos a sonido. Entonces están ahí escondidos, son impulsos eléctricos, pero cuando nos ponemos esos audífonos o escuchamos en la bocina, ya hubo esa conversión de impulsos eléctricos que no vemos, no percibimos, a sonido, eso sí los escuchamos. En la número 10,
investiga qué dispositivo convierte el sonido en impulsos eléctricos, es decir, al contrario. Y también podemos descubrir que sabemos esa respuesta. Por ejemplo, el micrófono convierte el sonido en impulsos eléctricos. Cuando ustedes cantan en el karaoke y todo eso, el micrófono lo que hace es recibir esos impulsos de sonido y los convierte en impulsos eléctricos. Se pueden amplificar, se pueden distorsionar, pueden hablar ustedes como niño, como adulto, con voz grave, como voz aguda, porque esos impulsos eléctricos se pueden modificar a través de la frecuencia y de la amplitud, que ya habíamos visto con las ondas. Entonces, hasta aquí llegamos con las preguntas de teoría. Y vamos a ver las preguntas de la práctica ya casi al final. Entonces vamos a hacer una página nueva y vamos a ir a nuestra práctica número 6 y vamos a copiar de aquí los enunciados y vamos a tratar de identificar cuáles son las variables y la fórmula que vamos a tener que utilizar para poder resolverlo. Entonces, a partir de la pregunta 11, son problemas, 11, 12, 13 y 14 son los problemas que vienen aquí. Yo los voy a copiar. Voy a copiar esos enunciados y ustedes van a ver cuáles son las variables que vamos a poder identificar de ahí para poder resolver nuestro problema. Entonces aquí lo voy a pegar y lo voy a acomodar de tal manera que se pueda leer bien. Ese es nuestro enunciado. Dice la corriente a través de una bombilla. La corriente, recuerden ustedes, aquí vamos a poder escribir cuáles son las variables que vamos a identificar del enunciado. Dice la corriente. Entonces la corriente se asocia con la letra I. A través de una bombilla. Una bombilla es un foco conectada a los terminales de un tomacorriente de 120 volts. Esta parte de aquí es la diferencia de potencial y la identificamos con la letra V. Estos 0.50 amperes vienen siendo la corriente. Entonces, aquí de nuevo identificamos cuánto vale la corriente. Y pregunta, ¿a qué tasa convierte la bombilla, o sea el foco, la energía eléctrica? Cuando a nosotros nos preguntan a qué tasa, es qué tan rápido. Y eso se refiere a la rapidez, es decir, a la potencia. Rapidez. En este caso es igual a potencia. Y de las fórmulas que nosotros habíamos visto, vamos a recordar la potencia que está asociada con la letra P, es igual a corriente por el voltaje. La corriente se mide en amperios y el voltaje se mide en volts. Entonces vamos a regresar nada más para recordar nuestra fórmula. La vamos a escribir aquí. La fórmula para la potencia P es igual al voltaje por la corriente. Esa es nuestra fórmula. Y eso es precisamente lo que nos están preguntando. Aquí vamos a poner los datos que podemos identificar, que identificamos de nuestro enunciado. ¿Cuáles son esos datos? El voltaje, que es la letra V, es igual a 120 volts. Entonces aquí escribimos 120 volts. La corriente, también sabemos cuánto vale la corriente y vale 0.50 amperes. Esas son las unidades. Y nos preguntan por la potencia, es decir, qué tan rápido consume el foquito la energía eléctrica o la convierte en luz. Y hay focos que necesitan o consumen mucha potencia y otros que no. Por eso cuando nosotros ponemos muchos focos en nuestra casa, pues luego llega nuestro recibo muy alto. De hecho, nos cobran por watts hora consumidos. Entonces, esa unidad es importante porque de esa forma identificamos si estamos consumiendo mucha o poca energía. Entonces, vamos a sustituir y sustituimos. ¿Y qué es lo que vamos a sustituir? Los valores que tenemos en la fórmula. Entonces, la potencia es igual al voltaje, que es de 120 volts, multiplicado por la corriente, que son 0.50 amperes.
0.50 amperes. Ahorita vamos a ver qué pasa con las unidades para saber si efectivamente lo que estamos obteniendo son watts. Entonces aquí la potencia es igual a 120 por 0.5. ¿Qué significa? Que estamos multiplicando por 0.5. Es como si estuviéramos dividiendo entre 2, porque estamos multiplicando por un medio. Entonces 120 por 0.5 nos va a dar 60. 60 volts por ampere. Y vamos a ver qué pasa con las unidades. Los volts, nosotros sabemos que son joule sobre coulomb. Joule sobre coulomb. Y por otro lado, los amperes, que es la A, las unidades amperes, son la carga por unidad de tiempo, que es el segundo. Cuando nosotros multiplicamos el volt por ampere, lo que estamos haciendo es multiplicar el joule sobre coulomb por el coulomb sobre segundo. De aquí podemos ver inmediatamente cuáles son las unidades que podemos eliminar. Coulomb con el coulomb. Y únicamente nos van a quedar unidades de joule sobre segundo. Las unidades de joule sobre segundo son precisamente las unidades de watts. Entonces, esto es igual a 60 joules sobre segundo igual a 60 watts. La potencia a la cual convierte la energía eléctrica en luz, ese foquito, es igual a 60 watts. Así que si nosotros vemos en la tienda un foco de 60 watts, pues está convirtiendo bajo estas condiciones esa energía en luz. Entonces ya tenemos resuelto el problema número 11. Aquí lo importante es saber cuáles son las unidades, cómo se trabajan y cuáles son aquellas que se pueden simplificar al hacer las operaciones de cada una de las variables. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente problema. Aquí vamos a hacer una nueva página. Vamos a ver el siguiente enunciado, es el número 12. Vamos a copiar ese enunciado y vamos a hacer de nuevo la identificación de las variables y los valores que corresponden a cada variable. Vamos a identificar esos valores. Entonces vamos a poner nuestro enunciado acá arriba. Y de ahí vamos a identificar las variables y los valores. Dice, una batería de automóvil produce una corriente de 2.0 A. Entonces, esta A es de amperios y automáticamente nosotros vamos a identificar que si son amperios, estamos hablando de corriente a través de una lámpara de 12 volts. Entonces, aquí tenemos una diferencia de potencial dada en volts. Y pregunta, ¿cuál es la potencia? Es decir, la P. ¿Cuál es la potencia usada por la lámpara? La fórmula sigue siendo la misma. Vamos a escribirla aquí. Es la fórmula de la potencia, que se refiere a la rapidez con la cual está consumiendo la energía eléctrica. Y esa potencia es igual al voltaje por la corriente. Así es como está definido. Si nosotros multiplicamos el voltaje por la corriente, nos dice cuál es la potencia de ese dispositivo. Vamos a poner los datos que nosotros extraemos de nuestro enunciado para sustituirla. Entonces los datos, la corriente, ya la tenemos ahí, es igual a 2.0 amperes. Y el voltaje es igual a 12 volts, 12 V, 12 volts. Así que sustituimos. Vamos a sustituir esos valores que acabamos de encontrar para calcular la potencia. Entonces la potencia es igual al voltaje, que son 12 volts, multiplicados por la corriente, que son 2.0 amperes o amperios. De aquí inmediatamente podemos obtener el resultado, que sería 12 por 2, 24. Esos 24 son volts por ampere, que del problema anterior ya sabemos que al manejar las unidades nos van a dar 24 watts. Ponemos una W. Y con eso resolvemos
o acabamos de resolver el problema número 12. Entonces es una batería de automóvil como las que hemos visto adentro de los autos. Produce una corriente de 2 amperes, de hecho produce más, a través de una lámpara de 12 volts que podemos conectar perfectamente ahí. Y pregunta la potencia. Entonces ya sabemos cómo calcular esa potencia. Si sabemos la corriente y el voltaje generado, podemos calcular la potencia. Muy bien. Vamos a regresar a nuestra práctica y vamos a ver el número 13. Vamos a copiar el enunciado del problema 13 y vamos a hacer la misma identificación de las variables. Vamos a ir a nuestra pizarra, hacemos una nueva página. Aquí lo ponemos para que no se revuelva con las anteriores. Lo colocamos aquí arriba y vamos a identificar de nuevo las variables que están inmersas en nuestro enunciado. Dice, ¿cuál es la corriente? Así que le está preguntando por la corriente. La corriente prácticamente aquí nos está diciendo que es nuestra incógnita. A través de una bombilla de 75 watts. Entonces, esa W que aparece ahí es lo que nos permite identificar de qué estamos hablando. La bombilla nos está dando la potencia conectada a un tomacorriente de 120 volts. Entonces, aquí nos está indicando que el valor es de voltaje, 120 volts. La pregunta es, ¿cuál es la corriente? Entonces, vamos a poner de nuevo nuestra fórmula y en esa fórmula vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer. Aquí vamos a poner, la fórmula sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque tenemos voltaje, tenemos corriente y tenemos potencia. Entonces, la fórmula ya la sabemos, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Pero aquí, a diferencia de los anteriores, necesitamos saber la corriente. Así que hay que despejar la corriente. Despejamos la I. Así que si despejamos la I, nos quedaría la expresión, este voltaje que está aquí multiplicando, estaría pasando, dividiendo. Entonces, tenemos la potencia sobre el voltaje. Y con eso podemos obtener la corriente que pasa por esa bombilla. Vamos a poner nuestros datos aquí en este lado. Vamos a poner los valores de cada uno de esos datos. La corriente, pues no la sabemos, esa es nuestra incógnita. Sabemos cuánto vale la potencia, que son 75 watts. 75 watts. Tenemos el voltaje, que es la diferencia de potencial, igual a 120 volts. Así que vamos a utilizar la sustitución. Sustituimos y tenemos que la corriente es igual a la potencia, que son 75 watts, entre el voltaje, que son 120 volts. Vamos a ver cuánto sale haciendo la división. Vamos a utilizar aquí una aplicación que es una calculadora pequeña para efectos de ver cuál es la división, cuánto sale esa división. Entonces aquí tenemos 75 entre 120, igual 0.625. Entonces ese 0.625 lo vamos a colocar aquí a la derecha como resultado. 0.625. Serían las unidades watts sobre volt. Pero sabemos que la corriente está dada en amperios. O sea, las unidades de corriente deben de ser los amperios, es decir, la A. Vamos a ver qué pasa con las unidades para saber si es cierto que nos regresa 0.625 amperes. Entonces tenemos la potencia entre el voltaje. Ahora vamos a ver cómo se expresa cada uno de ellos con sus unidades. Tenemos que la potencia son Joule sobre Coulomb. Entonces, Joule sobre segundos, perdón. Entonces aquí vamos a acomodar.
Joule sobre segundo. Y el voltaje es Joule sobre Coulomb. Tenemos una división de fracciones. De nuevo aquí aplicamos la ley del sándwich para saber cuál es el numerador y el denominador. Entonces Joule en el numerador, Joule por Coulomb. Y en el denominador, el Joule por el segundo. Entonces aquí tenemos Joule por segundo. Si nosotros hacemos estas operaciones, vemos cuáles son las unidades que podemos eliminar. Entonces aquí podemos decir que el Joule con el Joule se eliminan y nada más nos quedarían las unidades de Coulomb sobre segundo. Coulomb sobre segundo. Entonces este es Coulomb sobre segundo. Lo que nos indica es que es el ampere, que son las cargas por unidad de tiempo. Este es un amperio o ampere. Quiere decir que esto es igual a 0.625 amperes o amperios. Y ese sería nuestro resultado. Este de aquí. Este también es correcto. Lo único que estamos expresando es las unidades de potencia y de voltaje como una unidad de corriente. Entonces, finalmente, la corriente es igual a 0.625 amperes. Y ya. Esa es nuestra respuesta. ¿Ok? Con esto estaríamos resolviendo el problema número 13, donde nos preguntan por la corriente en lugar de la potencia. Sigue siendo la misma fórmula, lo único que hicimos fue despejar la corriente en función de las otras dos variables. Vamos a ver en la siguiente, vamos a hacer una nueva página. Vamos a ir al último de nuestros enunciados. Vamos a copiarlo. Y vamos a hacer la identificación de las variables y sus valores. Entonces aquí ya tenemos el enunciado. Y vamos a identificar. Dice, la corriente a través de un motor, aquí estamos identificando la corriente, a través de un motor de arranque de un automóvil es de 210 A. Significa amperes. Entonces, esta cantidad de aquí se refiere a la corriente. Si la batería mantiene 12 volts, y aquí automáticamente lo asociamos con la V, que son los volts, en el motor, pregunta qué energía eléctrica se entrega durante 10 segundos. Y aquí viene una parte importante del concepto. Entonces sabemos, por un lado, que la potencia es igual al voltaje por la corriente. Cuando nosotros tenemos esta potencia es en un segundo. En un segundo. Voy a borrar. Entonces esa potencia sabemos que se genera en un segundo. Como aquí nos están dando un tiempo mayor a un segundo, lo que vamos a obtener al final es una energía eléctrica. Si nosotros esa potencia lo multiplicamos por más de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, lo que obtenemos es energía. Entonces, ¿qué energía eléctrica se entrega en el arranque? Pues lo que aparezca en un segundo multiplicado por los 10 segundos, que es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a poner los datos de tal manera que podamos resolverlo. Esos datos son la corriente, la letra I, que se asocia con la corriente, y son 210 amperios o amperes. Tenemos el voltaje, que es igual a 12 volts. 12 volts. Tenemos la potencia. Esa la tenemos que sacar primero porque es la energía como en un segundo. La potencia o el número de cargas por unidad de tiempo, que es un segundo. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula. Aquí vamos a sustituir. Entonces sustituimos. Al sustituir tenemos que la potencia es igual al voltaje, que son los 12 volts,
multiplicados por los amperios, o sea, por la corriente, 210 amperios. Así que 12 por 210 vamos a aplicar en nuestra aplicación. Vamos a buscarla por acá. Sacamos la calculadora. Y ahora ponemos los 12 volts multiplicados por los 210 amperios. Y nos da 2520. Entonces esos 2520 los vamos a poner aquí a la derecha. Son 2520 volt por ampere. Ya sabemos que la potencia, al multiplicar volt por ampere, nos da watts. Entonces, la primera cantidad, que son 2520 volt por ampere, nos da los watts. Pero nos piden en 10 segundos. Entonces, si nosotros, esto es en un segundo. En un segundo. Si nosotros multiplicamos por 10 segundos, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, en 10 segundos, tenemos que multiplicar esta cantidad, que es de un segundo, por 10 segundos para saber cuál es la energía o la potencia necesaria para entregar en el arranque. Entonces, la energía es igual a la potencia multiplicada por los 10 segundos. La potencia ya sabemos cuánto vale. Entonces aquí son 2520 watts multiplicada por los 10 segundos. Vamos a ver qué pasa con las cantidades y las unidades. 2520 por 10, nada más le agregamos un 0. Entonces aquí tendríamos 25.200. Ahora vamos a ver las unidades. Un watt es igual, como habíamos visto en las unidades de potencia, son joule sobre segundo. Joule sobre segundo. Entonces aquí tendríamos joule sobre segundo, que se derivan de este watt, multiplicado por los segundos. Entonces aquí hay dos unidades que se pueden eliminar. Y al eliminarse, nos quedan las unidades de energía. Recuerden que las unidades de energía y las de trabajo son las mismas. Entonces tenemos como resultado 25.200 joules, que son las unidades de energía. Y con eso ya sabemos cuánta energía está consumiendo durante 10 segundos. Primero obtuvimos la potencia. Y esa potencia está dada en un segundo, que es por unidad de tiempo. Y si lo multiplicamos por el tiempo, nos regresa las unidades de energía, que es lo que nos están preguntando. Entonces esta parte es importante. La energía es la potencia multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Y con eso terminamos nuestro problema 14 y la práctica número 6. Y nada más nos resta, pues, el cierre de la clase. En este momento, si alguien no ha enviado sus actividades hasta el tema 6, lo puede hacer. Tenemos como fecha límite el 29 de mayo. Y es necesario para quienes no tienen calificación del segundo parcial, pues que entreguen estas últimas actividades. Registrar su asistencia en el formulario también es importante. Y terminamos con este tema, el tercer parcial.